Hola ideadores, este año en vez de hacer un calendario de Adviento he decidido hacer una bandeja de Adviento, que es mi versión de la corona de Adviento. Con una bandeja de madera cuadrada la vamos a decorar y vamos a colocar nuestras velas para esperar la Navidad. ¿Queréis ver cómo se hace? Pues vamos allá. Hoy vamos a trabajar a partir de esta cajita o bandeja cuadrada de madera. Yo la cogí en mi última visita al Teddy y ya os digo que es simplemente una caja de madera. Incluso si no la tenéis, la podéis hacer fácilmente siguiendo alguno de los vídeos que hemos hecho aquí, cajas de madera. Las medidas son 20 por 20, pero os valdría también si es un poco más grande o incluso si es un poco más pequeña, pero no mucho más pequeña. Lo primero que he hecho ha sido lijarla, como con todas las cosas de madera, y ahora la voy a pintar. La voy a pintar de blanco. Bueno, pintarla, darle una imprimación, lo que mejor os venga, según como andéis de pintura blanca. En este caso cualquier pintura os va a agarrar bien en la madera. Lo único que va a absorber, al tener el poro abierto, va a absorber más cantidad de pintura. Entonces lo voy a hacer en blanco porque luego quiero decorarla por encima con decoupage y sabéis que sobre el fondo blanco se hace mejor. Además la pintaré seguramente de algún color y los colores siempre quedan más llamativos, más brillantes si están sobre fondo blanco. Le daré un par de capas para que quede bien blanquita. ¿Me estás viendo pero todavía no te has suscrito al canal? Pues hazlo ya, que es totalmente gratis. Solo le tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Y dale también a la campanita que tiene al lado activando todas las notificaciones, porque así YouTube te avisará cuando suba algo nuevo y no te perderás nada. Tanto si ya me seguías como si lo haces ahora, muchísimas gracias. Ya tengo mi caja bandeja pintada con 2 manos de pintura blanca, ya está bien. Y ahora voy a hacer decoupage. Voy a comenzar haciendo decoupage por aquí fuera, que va a ser lo que más se va a ver. Y he estado pensando con las servilletas que tengo y al final me he quedado con estas dos. Esta con los perretes es súper mona. Y luego esta es como más tradicional. Creo que al final me voy a decantar por la tradicional, pero también lo podríais hacer así, en plan más divertido y demás. Porque, por ejemplo, estos perros aquí encajan a la perfección. Esta servilleta es así de un tamaño más pequeñito que lo normal, pero a mí me va ideal porque tiene los cuadritos estos casi de 5 centímetros, bueno, un poquito más de hecho de 5 centímetros, que me van ideales para ponerlos aquí y puedo poner pues 4 en cada lado, así que la voy a gastar entera. En cuanto a cómo ponerlos, vamos a ver, le voy a quitar, como no cabe el cuadrado entero, le voy a quitar toda la parte dorada, me voy a quedar solo con la parte blanca. Y lo podría hacer desgarrando la servilleta, pero es que va tan ajustada en algunos sitios que mejor lo voy a hacer recortando. Como luego es blanco, pues se va a integrar bastante bien, o sea, siempre se integra mejor con la pelusita, ya lo sabéis, pero bueno, al ser blanco me va a dejar hacerlo. Vale, como veis sobra un pelín. Pero bueno, ese pelín lo quitaremos después. Y nada, ahora vamos a hacer el decoupage, pues como siempre, con una cola o medium de decoupage o bien cola blanca rebajada con agua. Utilizando un pincel que tenga las cerdas blanditas, vamos a echar por debajo de la servilleta una capita de medium para decoupage. Luego vamos a colocar nuestra servilleta, vamos a asegurarnos de que esté lisa con un plástico
o un film transparente o algo así, apretando ligeramente sobre la servilleta, y vamos a añadir encima más medium para decoupage. Lo primero separamos aquí y vamos a empezar. Y esto mismo lo vamos a hacer en los 4 lados de la caja. Ya tenemos nuestra servilleta seca, entonces ahora lo que voy a hacer va a ser coger una lija o una lima de uñas para quitar estos restos de abajo. Lo de arriba, lo poco que había, lo pegué, pero estos de abajo pues prefiero quitarlos. Y ahora, aunque ya os avanzo que luego le vamos a poner cosas aquí dentro y no se va a ver, sí que le quiero decorar esta parte de dentro por si en algún momento queremos reutilizar la caja y usarla para otra cosa distinta que no sea para hacer nuestra corona de Adviento. Entonces le voy a poner este ramito tan bonito de acebo que me encanta. Es esta servilleta tan chula. Guardaré la cenefa por si me sirve en otra ocasión, pero le voy a poner una de las ramitas ahí dentro que va a quedar estupenda. Así que voy a coger con un pincel humedecido en agua o de estos de agua y voy a recortar alrededor. Además se va a integrar súper bien porque tiene el fondo blanco. Y ahora ya sabéis, quitamos las capas de servilleta que no nos interesan y hacemos el decoupage igual que antes. ¿Te está gustando este vídeo? Pues dale al like. También me puedes dejar un comentario y me harías muy feliz si me compartes en tus redes sociales para que me conozcan tus amigos. Muchísimas gracias. Ahora vamos a dejar que el decoupage se seque. Y luego lo barnizaríamos, porque he estado pensando si oscurecer un poco los bordes, avejentarlo un poco, pero me gusta así la idea de tenerla luminosa y nuevecita, así que no lo voy a avejentar. Lo que sí que voy a hacer antes de barnizarlo, que lo barnizaré con un barniz satinado, es aplicarle un poquito de brillo. Y en esto me acuerdo mucho de mi compi Jolly del canal Manualidades con Jolly, porque ella tiene un arte increíble para darle brillo al decoupage después. Así que yo lo voy a intentar hacer también con estas temperas de brilli que he comprado en un bazar. Así que a nuestras flores rojas le voy a aplicar purpurina roja. Y luego a las hojitas verdes le aplicaré purpurina verde. Y para decorar nuestra bandeja de Adviento yo quería utilizar ramitas de estas de pino o de abeto que venden artificiales, pero la verdad es que son bastante caras todas las que he mirado, incluso en AliExpress me han parecido fuera de precio. Así que os voy a enseñar cómo hacer estas así caseras, que bueno, pues dan el pego un poco, o por lo menos no son mucho peores que algunas de las que venden. Y las he hecho con papel crepé. Yo he usado este papel crepé, creo que también es papel pinocho. Este es gordito, es de 80 gramos el metro, no sé cómo va, bueno,
es gordito. Luego hay otro que es mucho más fino. Podéis usar cualquiera, solo que del gordito digamos que nos va a cundir más. Yo tengo aquí una tira como de 20 y algo centímetros, 22, y de ancho tiene como 2 o 3 centímetros. 2 y pico, casi 3, según. Aquí está más gordita que aquí, pero da lo mismo. Cortarla, eso sí, con el lado estrecho en la dirección de la veta y el lado ancho en el otro sentido. Mirad. Vale, entonces si usáis el papel grueso, ahora estiradlo antes de cortarlo. Si usáis el fino, pues este paso no lo hacéis, pero entonces tenéis que cortar la tira pues el doble o casi el triple de larga, porque esto alarga un montón. Entonces ahora lo vamos a doblar. Si la tenéis de esta largura, pues yo la doblaría un par de veces. La he doblado alguna vez hasta 3 veces, pero no os recomiendo doblarlo más. Y luego es cuestión de echarle paciencia y hacer aquí como unos cortecitos de centímetro y pico, lo más juntos que podáis, paralelos todo a lo largo de la cinta. Vale, y ahora la vamos a desdoblar y vamos a comprobar dónde están los dobleces, que no nos queden demasiado anchos esos flequillos, porque veis, este fleco es como el doble de ancho que el resto, entonces lo cortamos entre medias. Aquí tenemos el otro, que bueno, está bastante bien, y este también está bien. Vale, ahora esto lo podríamos hacer con pegamento. Si usáis pegamento, eso sí, usar una cola que tenga poca agua, pero yo lo más fácil que veo es colocar aquí una cinta de doble cara, una que pegue bien y listo. Intentad colocarla recta, pero si os torcéis como me está pasando a mí, no pasa nada. Y ahora vamos a utilizar un alambre para enrollarlo alrededor. A mí me gusta que tenga cierta consistencia. Y bueno, yo estoy usando este verde porque así cuando se acaba, como además es prácticamente el mismo verde que el papel, lo dejo así y punto. Pero si no, no pasa nada. Podéis o bien pintarlo o envolverlo, si os sobra, con un poco de tapé floral, que es la cinta esta de aquí. Yo, como os digo, lo voy a dejar así. Entonces cogemos el alambre. Yo tenía primero uno más largo y lo he ido cortando porque lo voy cortando según veo que me gusta la ramita. Y envolvemos así un pelín inclinada nuestra ramita. Y así vamos a ir dando vueltas e ir bajando poco a poco. Yo de vez en cuando tengo que recolocar la cinta porque, bueno, ahora me está saliendo súper bien, pero bueno, recolocarla porque cada vez se va haciendo más grande y para que se pegue más al alambre. Pero vamos, que ya vais a ver que es súper sencillo, más laborioso que difícil. Y lo vais haciendo hasta que os parezca. Yo esta ramita la voy a dejar aquí. Luego el papel siguiente lo usaré a continuación. Y si no es un papel continuo, podéis pegar uno a continuación de otro. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Hacemos un poco así para despeluchar nuestra ramita. Ponerle los pelitos para afuera, que no esté tan cerrado. Y si queréis hacer una con 3 ramitas como esta, simplemente tenéis que preparar 2 como esta, las cortáis más o menos por aquí. Y en la tercera, según vais bajando, cuando lleguéis a la altura donde queréis poner la ramita, la ponéis aquí al lado y la vais envolviendo con esto. Dais unas cuantas vueltas y ponéis la siguiente y seguís envolviendo. Y ya vais a ver qué fácil podéis hacer unos adornos artificiales de pino, que ya os digo que tampoco tienen mucho que envidiarle a muchos de los que se venden por ahí.
Voy a seguir haciendo unos cuantos y venimos a acabar la corona. Mira, perdona, solo quería deciros que me he equivocado, no es de 80 gramos, es de 140 gramos. Y el gordito es este papel que tiene como estas líneas así. El fino esto no lo tiene. Ya tenemos nuestra bandeja que está barnizada y está totalmente seca. Y ahora la vamos a poner las cositas de dentro. Yo voy a utilizar estas velas que son eléctricas, pero por fuera son de cera, entonces tiene un aspecto bastante bonito. Entonces, como veis, tienen además una iluminación bastante real. Las compré el año pasado por Amazon. Aquí, el plastiquillo. Entonces, las velas las voy a poner en las 4 esquinas, son de 4 alturas diferentes. Uy, hola, que la desarmo. Voy a colocarlas así con la pequeña enfrentada a la grande y las otras dos en el medio. Y ahora vamos a rellenar por aquí en el medio. Tengo todas las ramitas que he hecho. Tengo bolitas de estas, de plateadas de 2 colores. Estas las compré en el Teddy, lo podéis ver en el anterior haul del Teddy, y esto también. Y tengo también alguna bellota que también la compré en el Teddy. Tengo unas ramitas de acebo, estas son naturales, que mi padre tiene acebo en el pueblo. Y pinchan, por cierto. Y tengo también estas bolitas que compré hace un montón de años en un bazar chino. Así que voy a empezar a colocar por aquí. Pero antes le voy a dar un toque más de brillo y de color, porque voy a pegarle por el borde esta cinta así como que es como espumillón rojo. Lo voy a pegar con la pistola de silicona y lo voy a pegar solo en los bordes, porque así si en algún momento me canso de ello pues lo podré retirar. Bueno, la voy a pegar también aquí en el medio, que si no se levanta demasiado. Bueno, yo creo que así queda bastante mono. También si tenéis le podéis colocar alguna piña o lo que queráis. Y nada, esto ya sabéis, luego se van encendiendo las velas conforme se va acercando la Navidad. Ahora os lo enseño mejor. Y aquí tenemos nuestra bandeja, que como habéis visto además le podemos dar otra utilidad si queréis. También nos sirve como centro de mesa. Pero la idea es comenzar 4 semanas antes de la Navidad y cada semana encender una de las velas. Así es como funcionan las coronas de Adviento y esta es mi original versión. Espero que os haya gustado, nos vemos pronto.